¿Cansado de la rutina? ¿Pensando en emprender, pero no sabes por dónde empezar? Bienvenido a Empresariando. En cada episodio te damos las herramientas para convertir tus ideas en acción. Es hora de emprender, es hora de empresariar. Alejandro Gallardo, bienvenido a nuestro 8º capítulo de Empresariando. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. ¿Cómo estáis, Lucho? Muy bien, Alejandro. Aprovechamos de agradecer también a todo el equipo de Postdata Podcast de la Finis y reconocer que este es un trabajo interdisciplinario entre la carrera de periodismo y la carrera de ingeniería civil industrial. Oye, he escuchado por ahí que le ha ido súper bien al podcast. Sí, que bueno, ¿eh? Así que sigan escuchándonos. Parece que tenemos una buena audiencia, está interesante lo que estamos hablando. Eso quiere decir que es constructivo este diálogo, ¿eh? Ojalá sea así, porque por eso fue lo que nos motivó a hacerlo. Sí. Ayudar en estas conversaciones de las personas que están empresariando, Eso. pero que generalmente están solas, porque la decisión a veces está en la soledad. La decisión la toma uno con uno, sí. Alejandro, como 8º tema que vamos a tratar de analizarlo para nuestra audiencia, que son los que están empresariando hoy día en nuestro país, también en el extranjero. O que tienen ganas, O que tienen ganas, susto, exactamente. están en alguna etapa. Exactamente. Es el concepto de no poner todos los huevos en una misma canasta. Entonces, Alejandro, quiero preguntarte, tú como empresario, que estás empresariando, ¿cómo has podido versar o entender este concepto de no poner todos los huevos en la misma canasta? Un tema súper interesante, lo habíamos estado conversando antes, por eso salió como un tema. Y bueno, Lucho, por eso yo no me he vuelto a casar. Ya. Eso se llama diversificar el riesgo. No. No, pero llevémoslo al ámbito empresarial. Sí, porque es otro ámbito. Otro ámbito. Ya. Claro. No, lo que pasa es que esto viene de este refrán, ¿no es cierto?, popular, que nuestras abuelitas decían, oye, no poner todos los huevos en la misma canasta, que era esto de que si te caías con la canasta con huevos, se iban a quebrar todos. Entonces, bueno, transportémoslo en distinto. Pero eso tiene una moraleja, ¿no? Una enseñanza, y es que en el fondo nunca hay que quedarse con una sola opción, ¿ya? Sobre todo en los negocios, y ahí eso lo podemos, digamos, extrapolar a proveedores, clientes, tipos de negocio, y pensemos que, sin ir más lejos, el concepto de la innovación también está relacionado con el diversificar, el no poner los huevos en la misma canasta, o sea, no seguir haciendo lo mismo, porque los públicos, los clientes cambian sus preferencias y van, ¿no es cierto?, evolucionando, y hay que prepararse para eso, por lo tanto hay que ir evolucionando con ello, y eso significa innovar. Entonces, diversificar para minimizar el riesgo, ese es el concepto que está detrás de este refrán popular, ¿no? Ok, o sea, ya hemos visto en los capítulos anteriores que empresariar tiene un riesgo. Claro. Entonces lo que estamos desarrollando ahora con esta frase, ¿cierto? No poner todos los huevos en una sola canasta, es cómo administrar ese riesgo. Claro. Porque finalmente, Alejandro, los negocios, en el estar empresariando, ¿se puede eliminar los riesgos? No. El riesgo, Lucho, siempre está presente, desde que te levantas hasta que te acuestas, desde que uno inicia el proyecto de emprendimiento hasta que lo finaliza, si es que lo finaliza, lo vende, lo cierra, quiebra, lo que sea, digamos, o crece. El riesgo es un factor con el que el empresario tiene que aprender a vivir, ¿ya? Administrarlo, en realidad. Y hay que aprender a administrarlo, porque el riesgo tú no lo puedes eliminar. Lo que puedes hacer es minimizarlo, tratar de controlarlo, reducirlo lo más posible, para eso tomando medidas, pero eliminarlo no. Entonces hay que aprender primero a convivir con ese riesgo, ¿ya? Y que es parte justamente de esto de empresarial, ¿no? Entonces, es inherente al empresarial. Exacto. O sea, no hay negocio si no hay riesgo en todo caso. Así es. Bueno, y en esta administración del riesgo tú llamas a la diversificación, que es lo que el refrán nos invita. Danos algunos ejemplos de cómo tú has diversificado, cómo has puesto los huevitos en distintas canastas y que te ha funcionado. Dinos al respecto ¿qué te ha funcionado al respecto? A mí, digamos, es que son distintas etapas. Pues las etapas iniciales, ¿no es cierto? Cuando yo partí, y que probablemente es lo que le pasa a la mayoría de los emprendedores, cuando tú partes siendo monocliente, o sea, tienes un cliente o a lo mejor dos clientes, ¿ya?
que son que concentran el Toda mayor tu facturación. porcentaje de tu facturación, de tu venta, ¿ya? Y probablemente mirando hacia el abastecimiento, porque ese es el mundo comercial, ¿no? Ujú. Pero si miras hacia el mundo del abastecimiento, probablemente tengas también pocos proveedores, ¿ah? O un solo proveedor para un producto. Entonces, bueno, de eso hablamos cuando hablamos de poner los huevos todos los huevos en la misma canasta. O sea, es muy alto el riesgo, y por eso estábamos hablando un poco de esto del riesgo que conlleva el no diversificar, ¿ya? El reducir, ¿no es cierto?, de no diversificar el riesgo. Y es que justamente una dependencia de un solo cliente significa que si ese cliente tiene un traspié o te reduce la compra, el impacto es total, es del 100%. Se romperían todos los huevos según el refrán. Se Te quedáis sin ningún huevo para poder... Se quiebran todos los huevos y tu negocio fracasa, ¿no es cierto? Como probablemente, digamos, lo quiero poner como un ejemplo, pero por ejemplo nosotros durante la pandemia, ¿ya? Tuvimos una reducción de la facturación, tuvimos que renegociar varios contratos con clientes. El cliente más importante nos redujo un 30, casi un 40% la facturación, porque ellos también se vieron afectados, obviamente, todos por la pandemia. Nosotros tuvimos que adoptar medidas, digamos, contingentes, tuvimos que aprovechamos, ¿no es cierto?, las herramientas que puso a disposición, ¿no es cierto?, el gobierno, la Dirección del Trabajo. Tuvimos que acogernos a algunas de esas, tuvimos que desvincular a algunos colaboradores que afortunadamente después de pandemia, volviendo ya a mejorar la situación, los pudimos reincorporar, pero en ese minuto ante la crisis tuvimos que reaccionar. Yo me imagino que si nosotros hubiéramos tenido un solo cliente, ¿no es cierto?, nuestra situación hubiera sido mucho más compleja, ¿ya? Porque a lo mejor no hubiéramos podido sobrevivir, lo que le pasó a muchas empresas, exacto. ¿no? Afortunadamente nosotros teníamos ya 4 o 5 clientes donde teníamos repartida la facturación, y algunos de esos clientes, incluso en pandemia, dada la naturaleza de su negocio, les fue incluso un poco mejor. Así que nos mantuvieron los contratos. Y eso nos permitió reducir, ¿no es cierto?, ese riesgo del que estábamos hablando al concentrar todo, en este caso, en la parte de los clientes. Ese es el problema del monocliente. ¿Y cuál sería el problema del monoproveedor? Claro, exactamente. En el caso de los proveedores, ahí lo que tú pierdes si tienes un solo cliente es poder de negociación. Un solo proveedor. Perdón, cuando tú tienes un solo proveedor o muy pocos proveedores, tú pierdes poder de negociación. Explícanos eso, a ver cómo... Porque el proveedor sabe cómo manejar, ¿no es cierto?, los volúmenes, por ejemplo, puede manejar la cantidad de lo que te va a vender, puede manejar digamos, los tiempos en los que te va a ir despachando. Tiene un tremendo poder porque él sabe que es tu único proveedor. Entonces empiezas a depender de lo que defina o de las decisiones de ese proveedor, y con eso tú pierdes poder de negociación. Por ejemplo, te puede cambiar los precios, te puede cambiar la fecha de los despachos, la periodicidad de los despachos. Entonces tampoco te permite planificar bien tus compromisos con tus clientes. Ese es el caso del retail, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, bueno, también, sin ir más lejos, en pandemia también ocurrió que había... digamos, ¿te acuerdas de todo el problema logístico que hubo con los transportes, ¿no es cierto? El delivery fue una tremenda complejidad, hubo desabastecimiento de algunos tipos de productos. Imagínate ese emprendedor o empresario que dependía de un proveedor, no sé, en China, por ejemplo, claro. y el embarque se retrasó 60 días, se quedó sin stock. Si hubiera tenido 2, 3 proveedores, a lo mejor alguno hubiera llegado a tiempo y hubiera podido resolver sus temas de stock. Pero si depende de uno solo, eso le genera un tremendo problema. Entonces, por el lado de los proveedores, tener muy pocos proveedores es perder poder de negociación, y por el lado de los clientes tiene que ver con reducir el riesgo. ¿Ah? Y con respecto al personal, ¿qué podríamos decir respecto al refrán, no poner todos los huevos en una canasta, respecto al personal? Lo hablamos también en el capítulo de profesionalización, ¿te acuerdas? Ah, claro. No lo tenemos en la pauta, Alejandro. Esta es una pregunta. Dale. ¿Cómo podrías verbalizar el refrán, pero en el tema del recurso humano? Como poner todos los huevos o toda
la proyección del negocio en una sola persona o en un solo equipo. ¿Tendrá repercusiones? ¿Tiene repercusiones? Sí, lo que pasa es que ahí digamos, también tiene que ver un poco con la confianza y cómo tú preparas ese equipo para que opere dentro de la cultura de la empresa. Eso. Ahí el riesgo es tuyo, o sea, en el fondo eres tú el responsable directo, ya no son tantos factores externos, ¿no es cierto?, los que te pueden afectar. Cuando hablamos de internamente, tú tienes que asignar responsabilidades por equipo. La responsabilidad final, última, siempre es tuya, ¿ya? Como dueño, digamos. Pero los equipos de trabajo y sus jefaturas tienen que tener responsabilidad y tienen que operar. Y para eso uno tiene que reducir los riesgos de que no se cumplan, ¿no es cierto?, las expectativas de la organización, y para eso hay que trabajar con esos equipos, desarrollar esos equipos, capacitarlos, pero es una conversa un poco distinta. En este caso, cuando hablamos de diversificar, ¿no es cierto?, la oferta con los clientes, y en el caso de los proveedores, ¿no es cierto?, estamos hablando de estamos hablando de temas que son más bien de tipo estratégico. Perfecto. En la empresa. O sea, tú siempre y por eso yo te hablaba de las etapas, o sea, en una primera etapa es normal que esto pase y tu riesgo es mayor. Pero en la medida que avanzas y si tú eres exitoso, entre comillas, o sea, te va bien, puedes mantener la empresa, empiezas a crecer, o al menos te mantiene, entonces tu foco tiene que estar puesto en encontrar más clientes, diversificar tu matriz de facturación. Aunque estés muy tranquilo con un solo cliente. Aunque estés tranquilo con un solo, cliente, siempre tienes que estar buscando más clientes, ¿ya? Porque si un cliente te falla, bueno, tienes el resto, ¿ya? O sea, eso es clave. Y en el caso de los proveedores también, siempre hay que estar, no puedes quedarte con un solo proveedor por muy buenas condiciones que en un momento te ofrezca, porque las condiciones del mercado cambian, son permanentemente variables. Entonces, tú, ese proveedor que te ofrece unas condiciones especiales en un momento o para un tipo de producto, perfectamente al mes siguiente puede cambiar y puede que haya otro proveedor que tenga mejores condiciones. Entonces hay que estar buscando y manejando una cartera de proveedores. Ese es un poco el mensaje que estamos mandando para aquellos que están empresariando y emprendiendo. O sea, en una primera etapa es normal que esto pase. Es normal. Tú emprendiste porque tuviste una idea y lograste encontrar un cliente que te compró esa idea, listo. Y él es digamos, concentra el 100% de tu venta y de tu facturación. O sea que... Si empezaste y el producto es exitoso y todo, entonces... lo primero que tienes que hacer es buscar el segundo cliente y después buscar el tercer cliente y seguir. ¿Ah? O sea que hay que ser infiel. Totalmente. Hay que ser infiel. Es que no te puedes enamorar de un cliente, no te puedes enamorar de un proveedor. Hay que ser infiel. Hay que enamorarse de todos porque claro. Todos en el fondo, esos clientes... Es distinto el tema, lo habíamos... Me acuerdo que estuvimos discutiendo y riéndonos de esto, pero claro, en el amor es distinto, porque claro, decía, oye, pero que entonces hay que ser infiel hay que diversificar, ¿no? Diversificar. Y en el fondo, diversificar el riesgo en el amor es distinto, porque el riesgo en el amor es quedarse solo. Claro. Entonces tú reduces el riesgo encontrando pareja. Entonces al revés. ¿Te fijáis? Molestamos nomás, pero no. Sí, claro, es un chiste, sí. pero ahí es al revés. En cambio, en los negocios tú reduces el riesgo diversificando, ¿no es cierto?, tu matriz de clientes. Cuéntanos una anécdota que hayas vivido tú yo creo que al principio, cuando tú empezaste, como dice, como recién reflejaste que al principio que tú empiezas a empresariar, te compra tu primer cliente y tú te enamoras de él porque fue el que te da la facturación, te dio la cancha para poder volar. ¿Tuviste alguna anécdota al respecto, Alejandro? Sí, tengo muchas anécdotas, pero sin ir más lejos, mira, te voy a contar algo chiquitito y después te voy a contar una anécdota más de negocio. Ahora para el 18 de septiembre, que fue hace una semana atrás, ¿no? Nosotros en la oficina, en la empresa, siempre hacemos una pequeña celebración, ¿no es cierto?, el día previo al feriado, ¿no? En este caso fue el 16, ¿ya? Y nos juntamos, qué sé yo, hacemos un asado. Bueno, yo hace años que venía comprando empanadas en un lugar. ¿Los invitados al equipo no nos invitaron a esto? Ya, no está debiendo un asado. No, pero entonces... es que ellos tenían otra fiesta. Ya. Estaban en otro carrete. Ya. ¿Y qué te pasó en el asado? ¿Qué te pasó en el asado, Alejandro? Oye, y entonces yo le encargué a esta proveedor de una panadería donde hacían las empanadas, muy ricas, por cierto.
30 empanadas. Entonces, bueno... Es un mono proveedor, que lo había comprado los años anteriores. Siempre las empanadas habían salido bien y este año fui a comprar y cuando fui a pagar, resulta que el precio, digamos, era mucho más, pero un 40% más caro. Entonces, claro, unitariamente no se nota tanto, pero cuando son 30, claro, ya, claro. entonces se notó. Entonces le pregunté, bueno, ¿qué pasó? No, es que las empanadas subieron, ¿no es cierto? Que los ingredientes, que la inflación, bueno, etcétera. ¿Y qué y bueno, alternativas y en ese tenías? minuto, no, hay un montón de alternativas. O sea, en ese minuto ya no tenía ninguna, porque era el día antes de la celebración. O sea, ahí tenía simplemente que pagar, hacer de tripas corazón y chao, y llevarme las empanadas al precio que me dijera. Ahí está el poder de negociación de ese proveedor. Ahí yo tuve cero poder de negociación, porque ya no podía buscar alternativas. Tuviste que aceptar lo que te daban. Tuve que aceptar. Entonces, si en cambio hubiera buscado y anticipado, ¿no es cierto? Y hubiera preguntado los precios, hubiera tenido más información. Claro. Es una anécdota chiquitita que pasó hace poco, ya que es como cotidiana. Pero tengo anécdotas de negocio que han sido mucho más críticas. Tírate una, que Alejandro. incluso me voy a contar, una vez estuvimos a punto, yo estuve todo un fin de semana, yo me fui a la playa a meditar si cerraba o no la empresa. Así de profundo. Así de fuerte fue el problema que tuvimos. Audiencia, miren, estamos viendo no poner todos los huevos en una canasta estuvo en jaque a un emprendedor. Pues, lo importante que es el concepto. Sí, claro. Teníamos un proyecto, o al menos cerrar un área completa de la empresa. Cerrar un área completa, despedir gente. O sea, esa fue la encrucijada con la que me enfrenté. Afortunadamente, decidí continuar y hoy día esa área está súper fortalecida, está yendo súper bien, aposté. Yo también invertí mucho más tiempo en trabajar. Y diversificamos, Perfecto. por supuesto. O sea, hay más gente, también la responsabilidad no está concentrada en una sola persona, está un poco más. Hay una estructura mejor, tiene que ver también con mejoras de temas que hemos ido conversando, como los procesos. O sea, definir los procesos significa que ya una persona no se hace cargo de cada uno de los procedimientos que se haga cada proceso, sino que se diversifica la responsabilidad, se ordena. Estábamos trabajando con un cliente grande, una sociedad anónima, exportadora, chilena. Estábamos con un proyecto, el proyecto más importante en ese minuto del año, a través de un prime contractor. Nosotros éramos subcontratistas, ¿ya? Nosotros desarrollábamos toda la parte de software. Y era un proyecto que buscaba incorporar una solución de supply chain, ¿no es cierto?, con el software que nosotros representamos en Chile, que es Odoo, integrándose con SAP, que era la solución que tenía. Era una integración este del sistema. Había que integrar, ¿no? Ellos tenían la solución de SAP Business One y nosotros teníamos Odoo y había que resolver un tema de trazabilidad que Odoo lo resolvía muy bien, trazabilidad logística. Y empezamos a trabajar con este proyecto. El proyecto incluía el desarrollo de unas etiquetas especiales, por ejemplo, para clientes que tenían ellos en Francia, que requerían ciertos parámetros, ya digamos, lo normal de esas etiquetas que estaban bajo un estándar, del estándar tradicional, no les servía. Entonces eran unos desarrollos especiales, ¿ya? Adicionalmente a eso había captura de datos, digamos, con código de barra, una solución que ellos no tenían, ellos lo tenían manual. ¿Y qué pasó? ¿Cómo te metiste en esta crisis que finalmente tuvo el desenlace acá? Aquí hubo un problema de la arquitectura de la solución. La arquitectura es de software, de la solución que nuestro arquitecto diseñó, tenía problemas. ¿Y la crisis cómo llegó? ¿Qué fue lo que generó esa crisis que estás comentando? La crisis llegó por otro lado, no llegó por eso. O sea, si bien la solución nuestra tenía un problema de arquitectura, pero que se podía resolver, ya haciendo algunos ajustes, el problema se gatilló porque de pronto, y que son problemas típicos en los proyectos. O sea, nosotros en los ramos de gestión de proyectos le enseñamos esto a nuestros alumnos, que es un clásico cuando la contraparte técnica falla. Y en este caso, en el cliente, ya nuestra contraparte técnica, que era el subgerente de logística y abastecimiento. Con el que tú hablabas con la empresa. Que era nuestra contraparte técnica, o sea, era quien nos validaba los documentos, era también quien aprobó, ¿no es cierto?, los términos y condiciones de la propuesta. Fue desvinculado, junto con otras personas. Hubo una serie de vinculaciones en la empresa y entre ellos salió este
este subgerente, que era nuestra contraparte. Entonces nos quedamos huérfanos de interlocutor. Fuimos a hablar con el gerente del área. El gerente del área tenía que ver producción, abastecimiento, un montón de cosas. Otra preocupación. Entonces la solución que nos pudo ofrecer fue, digamos, temporalmente, que después o transitoriamente, que después se transformó en permanente, nombró como contraparte al jefe de operaciones, ¿ya? Que dependía del subgerente. Entonces, una persona 100% operativa. Y por supuesto tú comprenderás que esta persona jamás tuvo tiempo para el proyecto. La buscamos, la perseguimos, necesitábamos validar temas. No tenía, incluso en el camino pidió licencia por estrés, porque ya estaba, de verdad que era una persona que estaba con mucho trabajo. Entonces ahí el proyecto empezó a tener a requerir más tiempo. El proyecto quedó huérfano de contraparte, ¿ya? También las contrapartes internas también son un foco, son los que tiran, ¿no? Claro. El proyecto. A ti como proveedor son quienes te van exigiendo, oye, necesito que... No teníamos eso, entonces un poco quedamos... y empezamos a trabajar más con el área de, ya no con el negocio, sino que empezamos a validar temas con el área de informática. Y resulta que el área de informática, que tenía otra mirada al proyecto, otra visión, empezó a pedir temas técnicos y bueno, cambió el foco, digamos, de lo del negocio a lo técnico. Y ahí empezó la arquitectura que debimos haber modificado. No lo hicimos de la forma en que lo requería el proyecto. Pero el problema que te causó eso fue que te pusiste todos los huevos en ese proyecto. ¿Qué? El problema, y cómo se relaciona con el tema que estamos conversando hoy día, es que yo tomé de nuestro equipo de trabajo a los mejores, a los principales ingenieros, ¿no es cierto?, analistas, y los puse ahí. Descuidando los otros servicios de los otros clientes. Reduciendo los tiempos de atención a otros clientes. Entonces resulta que como pusimos mucha atención y mucho foco en este cliente y empezamos a interactuar con la gente que manejaba SAP, que obviamente rechazaba la solución que nosotros estábamos implementando, porque ellos entendían que SAP lo resolvía todo, pero no era así. Bueno, y nosotros en medio de este sándwich, pues, ¿no? Es como el jamón del sándwich, pues, informática del cliente diciendo esto, la gerencia por otro lado, con esta expectativa original, pero que ya no tenía dueño, ya el proyecto quedó huérfano, como te decía yo, de dueño, y empezaron las críticas. Y luego vinieron las reuniones, ¿no es cierto?, de análisis, de evaluación, de avance. Nosotros hacíamos nuestros descargos, el área de informática con el problema, y finalmente el cliente definió dar por finalizado el proyecto sin que lo termináramos, digamos. O sea, quedaba muy poco para pasar a producción. En informática, en software, pasar a producción es que el proyecto empieza a operar, ¿no? Quedaba muy poco y lo cancelaron. Lo cancelaron. Y a nosotros ese proyecto, de acuerdo a lo que estaba planificado, significaba un 30 o 40%, no, un 30% de la facturación del año. Entonces, había gente que se había contratado para ese proyecto, había recursos que nosotros habíamos invertido, o sea, fue una catástrofe internamente. ¿Te fijas? Sacaste a los buenos elementos y los pusiste, claro, pusiste todos los huevos en un solo proyecto. Claro, si bien no todos los huevos, pero le puse muchos de los huevitos, los puse en esta canastita. Entonces, cuando se quebró esa canasta, ¿ya? Fue un desastre, porque en el fondo todas las expectativas, toda la proyección, no solo, digamos, de recursos, sino que económica, financiera del proyecto, desapareció. Entonces tuvimos que nuevamente reducirnos, nuevamente, ¿no es cierto?, reestructurarnos, también desvincular personas que se habían contratado con este fin, ¿no es cierto? Obviamente todo en muy buenos términos, todos entendíamos lo que había pasado, pero son situaciones que se dan. Entonces, de pronto, esta anécdota tiene que ver con si vas a hacer una apuesta para un proyecto que sea, a lo mejor, separarla un poco de tu matriz, no poner a la misma gente que hace una cosa haciendo dos, sino que asignarle recursos propios a ese proyecto y y también, y este es un mensaje que uno lo aprende con sangre, ¿no? Porque te duele el bolsillo, y también cobrar mejor, también aprender a cobrar ese riesgo, porque a veces uno es muy optimista, ¿ya? Acuérdate cuando nosotros enseñamos evaluación de proyecto, se hacen las evaluaciones optimistas y las pesimistas. Hay que ser siempre pesimista.
porque things happen, o sea, las cosas pueden ocurrir, y cuando ocurren y no estás preparado, puede ser también un desastre financiero. Nosotros no estábamos tan mal parados, nos pegó, no nos votó, pero sí nos afectó. Entonces, Alejandro, y con los clientes que dejaste de lado un poquito para atender este proyecto, ¿tuviste luego problemas? Uy, mira, sí, claro, un cliente es como un amigo que dejaste de llamar. O sea, sintieron también que el servicio se disminuyó. Mira, claro, porque este fue un proyecto o sea, nosotros cuando no sé, estuvimos un año, 2 meses más o menos trabajando en el proyecto. Entonces hubo clientes que sintieron que se vieron desatendidos. ¿Te fijáis? Entonces hubo que ir a reconquistarlos de vuelta. Que también es recurso eso. Claro, por supuesto. Ir a reconquistarlos, ir a trabajar con ellos. Afortunadamente son clientes hasta el día de hoy, y adicionalmente después ellos también te van comprando más cosas. Nunca hay que dejar de atender a un cliente por más pequeño que sea, porque si ese cliente crece y creció contigo, te va a rentar, ¿no es cierto? Porque te va a dar más trabajo en el futuro. O sea, todos los clientes son importantes para un negocio. Todos son importantes, excepto los que no te pagan. Que ya lo vimos en podcast pasado. Sí, a los que no te pagan hay que despedirlos. Exactamente. Y en un podcast vimos también estrategias para poder administrar eso. Sí. Y cuando pasa que tienes una cartera de clientes y dentro de esa cartera hay un cliente que es el que te pide más, que te pide un poquito más, te torea un poquito, ¿hay que atenderlo de manera especial? Claro. O sea, mira, si ese cliente que te pide más está dispuesto a pagar ese riesgo de atenderlo y dejar de atender al resto, sí, claro, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero si ese cliente que te pide más no está dispuesto a pagar más por esa atención especial, entonces no, pues entonces digamos se le atiende con la misma pasión y con la misma atención que uno atiende a todos sus clientes. Siempre hay clientes que quieren atención especial, no hay problema. Y lo que normalmente nosotros hacemos para eso es que tenemos planes diferentes y tarifas diferenciadas. O sea, un cliente que quiere más atención, yo le ofrezco un plan, por ejemplo, de soporte de más horas. Ya. Y normalmente dice, no, pero si yo con estas poquitas horas tengo. Perfecto, bueno, aquí está el plan, ok, este es su plan. Pero resulta que te pide, cuando se pasa de las horas que tiene y tú le dices ya, ok, pero esta atención, como está fuera, tiene un costo adicional, no, pero ¿por qué me vas a cobrar de más? Pero si esto lo conversamos. No. Entonces ahí el cliente entiende, de verdad, en realidad debería haber contratado el otro plan porque me convenía. Ya. ¿Te fijas? Un poco para educar al entonces cliente el cliente también se educa y entiende, porque ellos también saben que aunque siempre tratan de jugar con eso, ¿no? Este tema de regatear, que es un poco parte de nuestra cultura chilena, ya que cuesta erradicar ese tipo de conducta, porque hay clientes que aunque ganen mucha plata, igual regatean el peso. igual. Y eso molesta un poco porque uno siempre trata de cobrar lo justo y lo mismo a todos, ¿te fijáis? Dentro de un tarifario. Entonces, eso puede ser otro podcast, Alejandro. Negociación distinto a regatear. ¿Por qué distinto? Es distinto. Oye, Alejandro, muy entretenida tu experiencia y podemos ya resumir los aprendizajes que nos has dado en este podcast, que es no poner todos los huevos en la misma canasta. Claro. Primero, siempre buscar clientes. Siempre. Sí. Segundo, es que no hay cliente malo. O sea, todos los clientes son importantes para cualquier negocio. Hasta el que te factura el 50% como el que te factura un porcentaje menor. Sí. El primer punto tuyo es podríamos resumirlo en diversificar el riesgo. Exactamente. Por eso más clientes. Después todos los clientes son importantes, también está dentro del mismo concepto, diversificar el riesgo y darle la misma atención a todos. El otro concepto, para cerrar el podcast, es que el riesgo no se elimina. Se administra, se minimiza, pero no se elimina. Nunca, tú si vas a emprender, tienes que estar consciente que el riesgo te va a acompañar todo tu vida. Y lo último, y a ver si estás de acuerdo, es que el riesgo no debe paralizar tu avance empresarial. No, sino que más bien tienes que buscar estrategia, analizar y administrar el riesgo para que esté a tu favor. Claro que sí. O sea, ¿cómo lo hace? Bueno, ya lo comentamos, ¿no? Buscando más clientes por el lado de los proveedores, para no perder poder de negociación, siempre tener proveedores alternativos disponibles. Esa es una buena estrategia. Alejandro, muchas gracias por tu interesante experiencia y nos vemos en el siguiente capítulo. Nos vemos en el próximo capítulo. Que estés muy bien. Gracias, Alejandro. Gracias a ti.